comencé a grabar ahora. Si ustedes se han fijado en los estados financieros, en las notas que yo les di, muy cerca de ellas, si ustedes navegaron un poquito a través de los estados financieros, habían algunas notas específicas sobre gestión de riesgos. No sé si se fijaron. Estaban muy cerca las notas que yo les di sobre políticas contables o políticas o Sí, esas estimaciones. sí las vi. Estaría riesgo financiero, riesgo... habían distintos tipos. Exacto. Entonces, casi todas las empresas tienen una nota sobre gestión de riesgos, cómo tratan sus riesgos financieros especialmente. Bueno, y una de las formas de ponerse a resguardo de eventuales riesgos financieros es tomando instrumentos de cobertura, ¿m? O commodities. Si yo les di algunos ejemplos, se los voy a nombrar porque, bueno, los pueden investigar después. Eh, Tenemos los swaps o cross currency swaps, se llaman también, los forwards, los instrumentos de futuro, las opciones o stock options. Creo que esos son los más habituales. Swaps, forwards, opciones, futuros. Y puede que se me queden algunos más en el tintero, hay varios. Incluso hay uno que es bien sencillo, que es el overnight, que son algunos instrumentos que se toman en momentos precisos, por ejemplo, se llaman overnight, o sea, en la noche, ¿ah? Y que se toman en horas en que aquí estamos en horas de sueño y el resto del mundo, al otro lado del mundo, está funcionando. Eso en condiciones normales. Hoy en día con la pandemia, no sé si es tan normal el otro lado del mundo, pero se toman inversiones, ¿cierto?, que le van a generar una renta en pocas horas. En esas pocas horas, mientras nosotros estamos acá inactivos, ¿cierto? Y las personas que trabajan, hacen estas inversiones nocturnas, están trabajando, toman las inversiones en instrumentos financieros de empresas que están operando en el día, ¿ya? Entonces ahí ganan un delta, ganan así las toman por unas pocas horas, por lo que dure todo ese periodo. Y cuando se hacen inversiones que son en sumas considerables, el beneficio que obtienen por esa inversión es también considerable. Entonces, por eso los overnight también los cito como algún tipo de instrumento de cobertura, porque están hechos para... ese es más instrumento financiero, más que nada, pero incluso puede considerarse hasta un efectivo equivalente. ¿Mm? Ustedes saben lo que es el efectivo equivalente. Lo vimos el semestre pasado con el curso y lo estamos viendo en auditoría también. ¿Mm? Que son pequeñas inversiones, pero que no excedan los 90 días. ¿Mm? Y que sean de bajo riesgo, de corto plazo. Y un overnight reuniría todas esas condiciones. ¿Mm? En la medida que se estén tomando en empresas que se sepa que le van a dar un retorno inmediato. Entonces, todo eso es importante que lo consideremos porque el manejo de los estados financieros, y en esta clase vamos a ver unos estados financieros por el tema que vamos a considerar, eh, porque estamos en contabilidad internacional. Y cuando hablamos de contabilidad internacional estamos hablando de aplicación de las normas internacionales de información financiera. Eso es en el fondo el sentido de este ramo, ¿ya? Y para poder visualizar mejor la aplicación de estas normas, qué mejor que verlo en estados financieros reales, ¿m? Y cómo se aplican. Entonces, por eso es importante que lo tengamos presente. Yo el curso eh, actual, digamos, este curso, hay varios de ustedes que fueron alumnos en Auditoría de Estado Financiero el semestre pasado, que terminó inconcluso totalmente. Por consiguiente, no alcanzamos a desarrollar un trabajo de la índole que está haciendo el curso actual, que fue analizar una serie de estados financieros. A cada grupo se le asignó un estado financiero distinto. Y eso les permite entonces trabajar con ese estado financiero y conocer en sus distintos rubros. Para suplir eso, yo les voy a asignar también algunos estados financieros para que veamos las materias que vayamos considerando. De partida, fíjense ustedes que ya que hay un mix en el curso entre
quienes estuvieron en Auditoría de Estado Financiero el semestre pasado y quienes hoy están en Auditoría de Estado Financiero, hay coincidencia en algunas cosas. Por ejemplo, hemos estado viendo lo que son políticas, estimaciones y errores, ¿cierto? Vimos la NIC 8 en la clase pasada. Si ustedes se fijan, eso es esencial y da origen a unas notas importantes en los estados financieros. Todos los estados financieros, una de sus primeras notas son las políticas y estimaciones contables, todos los criterios contables, las bases de preparación, presentación, consolidación de estados financieros, ¿cierto? Y cuáles son sus principales políticas y estimaciones contables asumidas, y que exponen ahí en los estados financieros. Entonces, eso es esencial tanto para el curso de Auditoría de Estados Financieros como para este curso. Por eso les voy a hacer llegar también algunos se van a repetir estado financiero, pero va a tener otra connotación distinta a la de auditoría, aunque es muy similar. Pero para que vayamos conociendo, ¿cierto?, cómo se van aplicando en la realidad los temas que vamos viendo, porque es que no nos quedemos en el aire. Bueno, y voy a empezar a acompañarlo también con el desarrollo de algunos casos que les tengo preparados para que los vayan desarrollando respecto a cada tema, ¿ya? Entonces, ¿alguna consulta antes de seguir? Bárbara, Natalia, Mauricio. No, profe, yo no voy. Ya. Miren, voy a partir. Otra cosa que tenía que conversar con ustedes antes de compartir la... Estaba viendo el sílabus y nos corresponde un control, esta otra clase, pero se nos vino encima, entonces yo lo dejaría para la próxima semana. No sé si han visto el sílabus. ¿Se fijaron que tenemos un control agendado para este miércoles? Los escucho. Porque quizás llevamos un poquito nos hemos adelantado un poquito en los temas y correspondía un control el pasado mañana. Pero dada la premura del tiempo, prefiero dejárselos para el próximo lunes. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. Ya. Profe, una duda. ¿Hasta Dígame, qué Nicolás. materia entra el control? ¿Hasta qué clase? Hasta lo que veamos el miércoles, pero ahí yo les voy a dar, el miércoles les voy a dar algún detalle para que no se recarguen en demasía, pero ahí les voy a dar el detalle. Ya, gracias, profe. Ya. Bueno, la clase pasada vimos políticas, estimaciones y errores, ¿cierto? Y en lo esencial, vimos cuáles eran los objetivos de la NIC 8, ¿cierto? Vimos una serie de definiciones, lo que son políticas contables, vimos algún ejemplo, aquí cito la NIC 2 inventarios, que lo vamos a ver ahora, vimos lo que son los errores, vimos la diferencia entre error y fraude, les comenté la U240, que es importante que la consideren, ¿cierto? Las estimaciones contables, en qué consisten, y que hay que utilizar criterios o juicios, ¿cierto?, para poder hacer esas estimaciones. Muchas veces requiere el uso de criterios o juicios del auditor. Algunas ideas fundamentales, un cambio en los criterios de medición o de evaluación aplicados
es un cambio en una política contable y no un cambio en una estimación. Por ejemplo, si se cambia el criterio de medición de inventarios, pasamos del costo al valor neto realizable, es un cambio en una política contable, no en una estimación. Y hay otra idea que es importante, que cuando sea difícil distinguir entre un cambio en una política contable y un cambio en una estimación contable, dicho cambio se va a tratar como una estimación contable, como un cambio en la estimación. Y después hablamos de la utilización prospectiva y retrospectiva. Hablamos cómo seleccionar y aplicar políticas contables, siguiendo las normas. Cada norma tiene claramente establecidas las políticas sobre cada materia, y cuando no exista una norma específica hay que hacer alguna interpretación, pero una interpretación en que se basada en el juicio, ¿cierto? Juicio experto del auditor, del conocimiento, y que sea relevante y fiable. ¿Ya? Y ahí aparecen todos los elementos para que sea fiable. La esencia sobre la forma, qué sé yo, la representación fiel, la neutralidad, libre prejuicio o sesgo, el criterio prudencial, en fin. Vimos la jerarquía de las normas relacionadas con esto, vimos algunas consultas específicas, cuáles son los criterios para seleccionar una política contable si no hay una NIIF o interpretación que aplique una partida específica. Bueno, aquella en que se emplee el juicio al elaborar una política que sea confiable. Eso lo discutimos el otro día, que yo les subí esta presentación para que, con la respuesta abierta, para que la puedan ver, ¿ya? Después los cambios en las políticas contables, ¿cierto? Dijimos que había cambio voluntario, y cuando se está aplicando uno y se cambia voluntariamente y no hay ninguna disposición transitoria y se aplica el cambio retrospectivamente. Y después tenemos la aplicación inicial de una norma o interpretación, y ahí hay disposiciones transitorias para la aplicación. Y de igual forma se aplica retrospectivamente, porque en general las políticas contables se aplican retrospectivamente. Dijimos los cambios después en las estimaciones contables. Ya reitero un poco lo que habíamos visto anteriormente. Hay una pregunta y con una respuesta. El cambio en la vida útil estimada de equipo informático es un cambio en la política contable o un cambio en la estimación. Es un cambio en la estimación, ¿cierto? Porque se habla de vida útil estimada y la vida útil siempre es una estimación. Después los errores, y terminamos con esta lámina en que les puede servir a ustedes como modelo para tenerlo presente siempre, que esta tabla es bien importante que la tengan. Fíjense ustedes, los cambios en políticas contables y en los errores se aplican retrospectivamente, y se reexpresan retrospectivamente. La aplicación es cuando recién se hace un cambio, ¿cierto? Y hay que ver si es por un cambio en la política o es por una reexpresión. Quizá este tic de acá en el corrección de errores podría estar de más. No, lo voy a arreglar después. Lo voy a arreglar después. ¿Cuál estábamos? No, no. En esta. Esa estética aquí estaría de más. Porque, y la reexpresión es cuando hay que corregir toda la política sin que sea una nueva política contable, sino que hay que reexpresarla por errores en la interpretación, que hay que reexpresarla. Entonces también se comienza desde el inicio del periodo en que se aplicó y se hace hacia atrás, retrospectivamente o retroactivamente. En cambio, las estimaciones contables se aplican en forma prospectiva, hacia adelante. Entonces tengámoslo presente, porque nos va a ir apareciendo seguramente esta situación. Esta tablita les puede servir para lo que viene en los otros temas. Con eso terminaríamos todo el tema de la NIC 8, que es importante que la tengan presente, así como el marco conceptual, la NIC 1, la NIC 8, son el marco para no repetir conceptual, para no decir repetir marco conceptual de nuevo, corresponden
el conjunto de instrumentos teóricos básicos para poder trabajar con las normas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el marco conceptual nos da todos los lineamientos, como las interpretaciones, nos da definiciones, nos da las calidades que se deben tener, que se espera lograr con la información que tengan los estados financieros, nos indica cuáles son los componentes de los estados financieros. Después eso mismo está contenido en la NIC 1, pero ya la NIC 1 va más allá y define lo que es corriente, lo que no es corriente, ¿cierto? Y hace otra serie de elementos aplicables a los estados financieros en su identificación, en su clasificación, cómo deben ir presentados, ¿cierto? Desde un punto de vista de liquidez o un punto de vista patrimonial, y se plantea que la principal mirada es aquella de liquidez. Y luego entramos a la NIC 8, que tiene relación con todo lo que son políticas y estimaciones contables, y además agrega los errores cuando se producen errores que hay que corregir, ¿cierto? Hay que corregirlos desde atrás para que los estados financieros estén correctamente presentados. Entonces, de acuerdo con eso, podemos, ¿cómo se llama?, pasar a la norma siguiente que quiero que comencemos a ver. Y vamos a ver la NIC 2. La NIC 2. ¿Qué es la NIC 2? Todos la conocen. ¿La están viendo? ¿Nicolás la está viendo? Sí, profe. Ah, Sí, se Sí, ve. profe, sí se ve. perfecto. Entonces, ese es el rubro que vamos a ver ahora. Y bueno, esta y la próxima clase, con toda seguridad, no sé si la vamos a alcanzar a ver. Ideal que dediquemos un par de clases a esta y desarrollemos algunas situaciones también y vayamos cotejando también con los estados financieros, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes que la NIC 2 se denomina inventarios, o existencias, ¿ya? La NIC 2 internacional dice inventarios, la NIC 2 hecha por el Colegio de Contadores dice existencia. En el fondo es lo mismo, como en la forma que se presentan bajo la nomenclatura exigida por la Comisión para el Mercado Financiero. Los estados financieros deben ir bajo el nombre inventarios. Bueno, ¿qué es lo que contempla la agenda para esta presentación? Bueno, establecer los objetivos y alcance, algunas definiciones que están relacionadas con lo que son los inventarios, luego la valorización, que esta parte es muy importante, es el corazón de la norma, la valorización. Luego el reconocimiento de gasto, porque la forma como se reconocen las existencias en el momento de determinar su costo, y la información a revelar en los estados financieros. Entonces vayamos viendo los primeros puntos y después vamos a ir alternando con algunos estados financieros. Bueno, los objetivos de la norma son recomendar el tratamiento contable de las existencias. ¿Cuál debe ser el tratamiento contable de las existencias? De ahí vamos a ver, y eso va a fluir desde la evaluación. Ustedes saben ya cómo se tratan las existencias cuando se adquieren inventarios, ¿cierto? ¿Cuál sería el asiento si yo estoy comprando una partida de inventarios, de mercaderías? ¿Cuál sería el asiento en una compra de mercaderías? Profe, sería mercaderías, el IVA crédito fiscal y eso contra los proveedores. Perfecto, O ¿cierto? acreedor, no sé, dependiendo. Sí, contra los proveedores o acreedores, el que sea quien provee. Perfecto, ¿cierto? Eso, y si no contra bancos, si lo estamos pagando de inmediato. Entonces, bueno, efectivamente es eso. Por lo tanto, son un activo de partida, ¿cierto? Y por consiguiente, cuando hablamos de reconocer el tratamiento contable, obviamente ya ahí con ese asiento tenemos
inmediatamente reconocido que estamos comprando una partida de elementos, existencias, que van a ser utilizados por la empresa para algo. Ya lo vamos a ver. Bueno, dice aquí que la práctica indica que los costos serán activados para diferirlos hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. Claro, hay una relación porque son un activo que nos va a permitir generar ingresos, ¿no es cierto? Y hay una norma sobre reconocimiento de ingresos, que lo vamos a ver más adelante, que está muy relacionada, que es la NIC 18, ¿cierto? Que tiene que ver con el reconocimiento de ingresos. Pero también hay costos para generar los ingresos, y eso están muy relacionados con las existencias, que son productos adquiridos para venderlos, transformarlos, ¿cierto? Y generar productos que vayan a ser para la venta. No son productos adquiridos para dejar esos productos y usarlos permanentemente. Ya, bueno, el otro objetivo de esta norma es entregar una guía en la determinación del costo y posterior reconocimiento del gasto, incluyendo cualquier castigo que rebaje el valor libre al valor neto realizable, ¿ya? Y ahí ya van apareciendo elementos distintos. Y entregar directrices sobre fórmulas de costo que son usadas para asignar costos a las existencias. Entonces, esta norma se aplica a todas las existencias, excepto las obras en curso, que son resultantes de contratos de construcción que se basan en la NIC 11, y no se aplica a los instrumentos financieros tampoco, y no se aplica a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de la cosecha o recolección. Y los activos biológicos están en la NIC 41. ¿Ya? En la NIC 41. Para volver a lo de la NIC 41. La NIC 41 establece que los productos, ¿cierto?, se miden al valor razonable menos el precio, el costo de la venta, ¿cierto?, respecto a los productos que son el resultado de una cosecha o de una explotación, ¿ya? Y luego de todo el periodo de cosecha o explotación, ¿ya? Eso lo tengo más adelante. A ver, veamos productos agrícolas. Aquí está. Los costos de productos agrícolas cosechados desde activos biológicos. Entonces, la NIC 41 Agricultura, las existencias comprenden productos agrícolas que una entidad haya cosechado o recolectado en sus activos biológicos. Hasta ahí son activos biológicos, ¿cierto? Son valorizados en el reconocimiento inicial a su valor justo o razonable, menos los costos de venta en el punto de la cosecha o recolección, ¿ya? Pero de ahí para adelante, estos productos se tratan como NIC 2, contablemente, ¿ya? O sea, llega un punto cuando son cosechados o recolectados los activos biológicos, son activos biológicos hasta ese punto, ¿ya? Y se reconocen entonces y se evalúan a su valor razonable menos los costos de venta. Acá dice la NIC 41 expresa textualmente: los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Tal medición es el costo a esa fecha. De ahí para adelante se aplica la NIC 2, inventarios o alguna norma particular que pudiera ser de acuerdo a las características, pero normalmente la NIC 2, ¿ya? Por consiguiente, que les quede claro, los productos agrícolas, ¿cierto?, no se tratan por la NIC 2 durante todo su periodo de explotación, de uso, sino que solamente pasan a tratarse con la NIC 2 cuando ya están próximos a ser vendidos, ¿cierto?, a ser inventariados en el fondo, porque ya son cosechados, son recolectados y se evalúan en ese momento en la forma que dice la NIC 41, valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Fíjense ustedes que dice valor razonable, no valor realizable, que es distinto.
Ya, el valor razonable es el valor de mercado que tenga esa fecha. Entonces, volvemos atrás. Dijimos que esta norma no se aplicaba entonces a las obras, a las existencias tratadas con la NIC 11 y los productos agrícolas tratados de la NIC 41. ¿Qué son las existencias? Son activos, ¿cierto? En la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, o conservados para su venta o distribución en el curso ordinario de las operaciones, o en proceso de producción para la venta o distribución. ¿Ya? Entonces, se ve que entonces son activos que se tienen con el propósito de que sean vendidos o transformados en el curso normal de las operaciones. No son para, a diferencia de los activos fijos, no son para mantenerlos de un periodo indefinido para ser utilizados en la explotación de toda la empresa, sino que son para ser consumidos, transformados, ¿cierto? Vendidos en el transcurso del ciclo operacional de la empresa. Y por lo tanto se supone que la mayor rotación de estos debería ser más favorable para obtener beneficios, ¿cierto? Desde el punto de vista contable y financiero. Después tenemos algunas definiciones, como valor neto realizable, que es el precio estimado de venta en el curso ordinario de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta, intercambio o distribución. Es decir, valor neto realizable, precio estimado de venta en el curso ordinario de las operaciones. Y valor justo o razonable, monto por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado, es ahí, entre partes informadas interesadas en una transacción libre. ¿Se acuerdan que vimos varias definiciones de valor justo o razonable? Aquí esta es la esencia del concepto. Entonces hay una diferencia entre valor neto realizable y valor justo o razonable. Acá ya tenemos precio estimado de venta menos los costos estimados para terminar su producción o para llevar a cabo la venta. Y acá monto por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes informadas, interesadas en la libre transacción. Vale decir, acá opera el mercado. Acá estamos hablando de un valor que podemos ya tener conocido como el precio estimado de la venta. Esa es la diferencia con el valor razonable. Porque después se habla más adelante de valor razonable menos el costo estimado para llevar a cabo la venta. Bueno, aquí hay una diferencia entre ambos, lo que yo les estaba diciendo. El valor neto realizable es un valor específico para la entidad, el valor justo no. El valor neto realizable puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta. Acá dice, el valor neto realizable se refiere al monto neto que una entidad espera obtener por la venta de las existencias en el curso normal de la operación. Y es utilizado este valor neto realizable en ciertas circunstancias, ¿cierto? Cuando no es conveniente evaluar los inventarios al costo. Por distintas circunstancias, como las vamos a ver luego. Porque lo normal es que los inventarios sean evaluados al costo. Pero la evaluación dice, y me anticipo un poco, la medición de los inventarios se hace al costo, esa es la norma general, o al valor neto realizable, el que sea más bajo. Y cuando el valor neto realizable es más bajo, cuando se dan ciertas condiciones que hacen que los costos también sean más altos. ¿Cierto? Que ese valor neto realizable, o sea, ese monto neto que se espera obtener por la venta de las existencias, ¿cierto? Y aquí hay un cuadro que representa la valorización de las existencias al costo. Y aquí están las formas de determinación de los costos. Dice, las existencias se medirán al costo al valor neto realizable, el que sea menor, el más bajo. ¿Ya? Ojo, les reitero esto porque siempre es importante que lo tengan presente cuando hablamos de cómo se valorizan o se miden las existencias o cómo se evalúan.
Porque yo siempre hago la pregunta, antes de tratar todo esto, yo pregunto, ¿cuáles son los métodos de evaluación de las existencias? Y la respuesta habitual es primeras entradas, primeras salidas o precio promedio ponderado, ¿cierto? Y yo les digo, eso es erróneo. Si bien es cierto, está cerca, es erróneo, ¿ya? Como lo vamos a ver. Y les aseguro que yo puedo hacer esa consulta en una clase en que estemos tratando otros temas y les voy a preguntar cómo se evalúan las existencias y más de alguno me va a decir PEPS o PPP, ¿m? O FIFO o precio promedio ponderado, como quieran. Y eso es erróneo, ¿m? Porque ya vamos a ver que esos elementos son fórmulas de costo, pero no son los criterios, los métodos de evaluación de las existencias. Los métodos de evaluación de la existencia son estos dos, el costo o el valor neto realizable, el que sea más bajo, ¿ya? Y el costo está formado por los elementos que están aquí, el costo de adquisición, los de transformación y otros costos, porque siempre va a haber que reconocer la incorporación de las existencias, y lo vamos a definir como reconocimiento inicial. ¿Se acuerdan ustedes que en el marco conceptual algunos de los elementos esenciales eran el reconocimiento y la medición? ¿Se acuerdan? Más luego de los conceptos, ¿cierto? Las clasificaciones, los estados financieros, después venía el reconocimiento y la medición de la información contable. Bueno, aquí estamos hablando del reconocimiento y de la medición. ¿Cómo se reconocen las existencias? Bueno, se reconocen incorporándolos en los registros de la empresa y de acuerdo a los criterios que están acá, ¿ya? Que están dados por la medición. Y por lo tanto hay un reconocimiento inicial y hay un reconocimiento posterior, que esto también es válido para otros activos como los activos fijos o propiedad, planta y equipo, y los activos intangibles, que vamos a ver después, que también tienen un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, y que las formas de evaluación o de medición también cambian de acuerdo con el reconocimiento inicial o posterior. Bueno, el reconocimiento inicial que está aquí, dice costo de adquisición en esta primera columna, dice precio de adquisición, y si ustedes se fijan, a ese valor de adquisición hay que agregarle todos estos que están acá, los derechos de importación o los aranceles, ¿cierto? Más los impuestos no recuperables. ¿Qué impuestos no recuperables tenemos? ¿El IVA es no recuperable o no? No se atropellen, contesten de a uno. ¿El IVA es recuperable o no? Nicolás, Bárbara, Javiera, Mauricio. ¿Están escuchándome? Miguel. Sí, profe, sí lo escucho. ¿Qué les parece? El IVA sí es recuperable. Ya, por consiguiente no iría aquí, ¿no es verdad? Me perdí, profe. No, no iría. Ya. ¿Quién más? Javiera. Natalia, si es que están las dos. Natalia André y Natalia. ¿Qué me dicen? ¿Sobre el IVA, profe? Profe, ¿Sí? Pero es que el IVA no sale de nuestro bolsillo, po. O sea, me refiero de la persona que tiene que hacer el reconocimiento del IVA, po. No, por eso le pregunto sí, porque aquí dice, fíjense ustedes, para que sigan la idea. Estamos hablando, este es el reconocimiento inicial, ¿cierto? Cuando se adquiere una existencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar y cómo lo vamos a evaluar? Al precio de adquisición, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que estamos todos de acuerdo. Pero después me dice que hay que considerar todos estos otros elementos que están acá. Entonces, bueno, los aranceles de importación se agregan al costo.
¿Qué más se agrega al costo? Dice aquí, voy a saltar los impuestos. Se agregan el transporte, ¿cierto? Los fletes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los productos terminados. Hay que llevarlos al lugar de bodega, y eso tiene probablemente un costo, alguna instalación, qué sé yo. Algunos materiales y servicios que pueden estar asociados a los bienes que estamos adquiriendo, y que son necesarios para que queden almacenados y puedan ser utilizados. Algunos servicios técnicos de apoyo, qué sé yo, algunos materiales que pueden venir para poder desembalarlos, en fin, ¿ya? Que son también, ese tipo de desembolso deberían incorporarse al precio de adquisición. Y menos los descuentos comerciales, las rebajas u otras partidas similares que puedan ser deducidas para determinar el costo de adquisición. Y me salté los impuestos no recuperables. Entonces la pregunta que les hago es si incorporo dentro del valor de adquisición también el IVA. Y fui bien preciso, solamente tomé un impuesto, hay muchos impuestos. Aquí dice los impuestos no recuperables, hay un montón de impuestos que no son recuperables. Pero yo les planteo el IVA. ¿Lo debo agregar? ¿Debe pasar a formar parte del costo de adquisición el IVA? Esa es mi pregunta. Y la respuesta es un sí o un no. ¿Sí? ¿El de la venta exenta es un IVA no recuperable o no? Bueno, en ese caso, claro, no hay IVA. Profe, entonces, la Una venta pregunta exenta, es, ¿sí? Dígame. la pregunta es si acaso el IVA se incluye en el costo de adquisición. Claro, exactamente, sí. Yo tenía entendido que no se incluye. ¿Ya? ¿Qué piensan los demás, lo que dice Bárbara? Una opinión más. Profe, yo diría también que no se incluye, porque finalmente igual es algo que se va a recuperar. ¿Cómo, Miguel? No lo entendí. Mauricio, profe. Mauricio, perdón, sí, Mauricio. Yo diría que igual no se incluye porque finalmente es algo que se va a recuperar igual. Ya. Perfecto, hay dos opiniones. Efectivamente, el IVA no se incluye, ¿cierto? Porque es un impuesto recuperable. Y aquí dice impuestos no recuperables, ¿ya? Entonces yo quise centrarlo en ese impuesto porque es el más conocido, el más utilizado. Sabemos allá que hay un crédito fiscal por el que se recupera, ¿ah? Por consiguiente, no es el IVA específicamente el que forma parte del costo de adquisición. Entonces tendríamos que a lo mejor ver qué otros tipos de impuestos están afectos a estas mercaderías. Y muchas de esas están afectos de acuerdo a las características de una mercadería. Y hay varias leyes específicas sobre que le aplican a determinados rubros. Entonces, en la próxima clase, Nicolás nos va a decir cuáles son los impuestos no recuperables. ¿Le parece, Nicolás? No sé por qué yo, pero bueno. Pues no, al azar. ¿Ah? Estoy mirando aquí el listado, entonces dije, ya, Nicolás. Es algo súper sencillo, Nicolás. No le va a demandar mucho esfuerzo. Pero para que lo busque. ¿Cuáles son los impuestos no recuperables? ¿Ya? Y hay impuestos indirectos no recuperables. El IVA es un impuesto indirecto también, pero recuperable. ¿Ya? ¿Le queda claro? Bueno, entonces el costo de adquisición es el costo de incorporación, ¿cierto? La incorporación está formada por estos elementos. Cuando veamos los materiales, planta y equipo, vamos a tener una columna muy similar, ¿ya? Muy similar, con un par de variaciones, ¿ya? Pero vamos a tener elementos muy similares porque también la incorporación inicial es similar en el caso de los activos fijos.
Bueno, después ya vienen los costos de transformación. Y ahí ya entramos a tallar con los costos directos relacionados con la producción, ¿cierto? Todo lo que es los costos directos. Obviamente está la mano de obra directa. ¿Cuál está los materiales utilizados? Es costo directo, ¿cierto? Y los costos de fabricación, los gastos de fabricación, ¿cierto? Que tienen relación directa que son costos directos. Y después, costos indirectos de fabricación fijos y variables, que se incurra para transformar materias primas en productos terminados, porque aquí pueden ser materias primas, esta adquisición que estamos haciendo, ¿ya? Y todos estos costos indirectos de fabricación fijos deben basarse en la capacidad normal de producción. Cito ahí el ejemplo: depreciación y mantenimiento de edificios y equipos de fábrica. Entonces deben estar asociados los costos indirectos de fabricación fijos a la capacidad normal de producción que tenga la empresa. La NIC 2 habla mucho de la capacidad normal de producción que tenga una empresa. Muchos elementos están determinados por la capacidad de producción, y la capacidad de producción es la capacidad instalada. Y la capacidad instalada se debe entender como los niveles que tenga máximos para producir. La capacidad instalada que tiene una empresa es la capacidad máxima que puede llegar a producir, la mayor cantidad. No más que eso, porque tiene de acuerdo con las características de su maquinaria, de sus instalaciones, de sus existencias, de su composición de activos, ¿cierto? De personal, de su estructura de costo. Es imposible que exceda una determinada capacidad instalada. Y muchas empresas trabajan bajo la capacidad instalada porque está asociado a eso, a la demanda que tenga también la empresa. Si la demanda es muy alta, ¿cierto? Obviamente que las empresas van a trabajar muy cerca del tope de la capacidad instalada, o bien van a tener que hacer inversiones para ampliar esa capacidad instalada, ¿ya? Para poder dar abasto, para atender esa demanda. ¿Ya? Pero si no es suficiente, probablemente la capacidad instalada puede que sea excesiva y esté por bajo lo esperado. Entonces eso también es importante que lo tengan claro, el concepto de capacidad normal de producción y capacidad instalada, que probablemente lo hayan visto ustedes cuando vieron costos. Bueno, ¿qué otros costos pueden incorporarse también, reconocerse? Posteriores, costos de diseño para productos específicos. Ahí obviamente siempre hacer un desembolso que debe ser reconocido como costo, porque ahí probablemente estamos diseñando un producto que va a necesitar cierta cantidad de materia prima y de otros elementos, de otra existencia, y ese costo de diseño debe ser reconocido como costo, ¿no? de ese producto que obtengamos. Otros costos indirectos de fabricación fijos y variables que a veces no están derivados de la producción, pero que están asociados, ¿cierto?, a todo lo que es el movimiento de existencia y dentro de la capacidad normal de producción. Y aquellos costos que se hubieran incurrido para dar a las existencias la condición y ubicación actual, ¿ya? Formando parte también de la capacidad normal de producción, o sea, elementos de costos que no son directos relacionados con la producción, pero que tienen incidencia dentro de la capacidad normal de producción, dentro de la capacidad instalada. Esos son otros costos que deben considerarse. Entonces ahí tenemos el reconocimiento inicial, los reconocimientos posteriores. Y acá una columna en la cual no se deben reconocer como costos, sino como gastos, ¿cierto? Algunos desembolsos. Dice aquí cantidades anormales de desperdicios de materiales, mano de obra u otros costos de producción. Cantidades anormales de desperdicios. Habría que aquí hay que distinguir esto, es bien importante este término desperdicios. Se hace una diferenciación entre los desechos, los desperdicios, y hay diferencia. Algunos pueden ser vendidos, por ejemplo, y obtener un beneficio, obtener un ingreso que puede ser reconocido como ingreso,
y otros simplemente son un gasto, porque ya no se van a haber que destruirlos, ¿cierto? No van a generar ningún beneficio, un desperdicio. ¿Saben la diferencia entre desperdicio y desecho? Por ejemplo, ¿quién podría traer para la próxima clase la diferencia entre desperdicio y desecho desde la mirada del costo? Javiera, por ejemplo. Javiera, ¿qué le parece? Estoy eligiendo así al azar. ¿De acuerdo, Javiera? Sí, profe. Estoy escuchando, lo que pasa es que tengo un problema, por eso no estoy participando. Ya. Pero en todo caso entendió de qué se trata, ¿no es verdad? El desafío. Sí, profe. Ya, de acuerdo. ¿Qué otros elementos no forman parte del costo? Los costos de almacenamiento de bodega de productos terminados, a menos que sean necesarios para el proceso de producción, que estarían acá. Costos indirectos de administración, que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actual. Son gastos de administración. Los gastos de venta tampoco forman parte del costo, ¿cierto? Gastos de administración, gastos de venta. Y en realidad deberíamos ponerle gasto ahí, no costo. Pero aunque los costos de venta contribuyen a la generación de ingresos, son costos. Bueno, y todos estos entonces deben reconocerse como gastos del ejercicio en que se incurre. Y aquí tendríamos entonces la valorización de las existencias. Después, ¿cuál es el costo de la existencia de un prestador de servicio? Generalmente asociamos toda una empresa fabril, una empresa industrial, ¿cierto? Que está transformando materia prima, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con entidades que son prestadoras de servicio, pero también tienen inventarios? ¿Cómo los podríamos medir? Entonces, en el caso de un prestador de servicio que tenga inventarios, se miden por los costos que suponga la producción, que pueden ser por mano de obra y otros costos de personal directamente involucrado en la prestación de servicio. Ese pasaría a ser parte de su costo, del prestador de servicio, el personal de supervisión y otros costos directos atribuibles al servicio. ¿Qué servicios podríamos pensar? Bueno, si pensamos en un servicio de reparación y mantención, por ejemplo, pensemos que tenemos un equipo computacional, un notebook, y se dañó y tenemos que repararlo para volverlo a su funcionamiento, y vamos a una entidad que presta servicios, hay muchas, ¿cierto?, de servicios computacionales, y lo dejamos para que nos hagan la reparación, ¿cierto? Ahí hay un prestador de servicio. Y obviamente ese prestador de servicio tiene un costo por la mano de obra especializada que tiene para poder reparar el computador, ¿cierto? Y probablemente tenga otros elementos también, va a tener que seguramente disponer de algunos repuestos, algunos materiales que van a formar parte de ese costo también. Entonces, los prestadores de servicios también tienen costo, ¿no? Están directamente relacionados con la función que prestan, el servicio que prestan. Y obviamente tampoco, igual que el anterior, nos incluyen los desembolsos por los costos relacionados con las ventas y el personal de administración general, ¿verdad?, que no va directamente relacionado al servicio que se está prestando. Eso está claro, ¿no es verdad? Y ustedes lo deben haber visto en costo. Esto se los mencioné hace un rato, los costos de los productos agrícolas cosechados desde activos biológicos. Solamente para reiterárselo, las existencias comprenden los productos agrícolas de una entidad, se rigen por la Ley 41 de Agricultura, ¿cierto? Y que comprende los productos agrícolas que una entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, y que son valorizados y reconocidos inicialmente a su valor razonable, menos los costos de venta, en el punto de la cosecha o recolección. Bueno, y se aplica a esos productos agrícolas, pero solo hasta el punto de su cosecha o recolección, y a partir de ese momento se utiliza la NIS 2, inventarios. Se lo habíamos visto. Hasta que quedan cosechados o recolectados, son NIS 41 y se reconocen y se aplican de acuerdo con esa norma.
Pero desde ese momento, ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? ¿Por qué pasa de la NIC 41 a la NIC 2? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no lo seguimos tratando con la NIC 41? ¿Quién me puede responder? Natalia Cerón. Natalia Andrea. No sé, profe. Ernesto Riquelme. Esteban. Profe, puede ser porque hasta la NIC 41 los toma como productos agrícolas y aún están como en proceso de convertirse en existencias como para llevarlo a inventario o como algún sistema, alguna forma de contabilizar. ¿Ya? Y le falta completar la creo idea. que en la NIC 41 los toma hasta cuando están aún, hasta antes de ser cosechados, creo yo. No sé cómo, qué más aportar. No, dice hasta el punto de su cosecha o recolección, o sea, ya las recolectó. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, aquí lo puede ver en la misma lámina, pero tratemos de cambiar el ejemplo. Dice, de acuerdo con ello, esta norma no trata el procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o recolección, por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. Asocie eso con otro producto agrícola, puede ser otra fruta. Es que quiero que lleguemos al sentido de la norma. Al sentido de la norma. ¿La manzana, profe? ¿Cómo? ¿La manzana? Sí, buen ejemplo. Por ejemplo, mientras está en el árbol, sería NIC 41. Correcto. Pero una vez cosechada, que ya está lista para vender, sería NIC 2. Ahí está la clave, cuando ya está lista para vender, pero claro, está en el árbol, la cosechamos, ¿cierto? Está la cosecha, pero ahí todavía no está lista para vender. Lo que tenemos que hacer es evaluarla una vez cosechada. Ah, ¿cuántos kilos de manzana tengo? Claro, tiene que evaluarla, porque llegamos a la cosecha y recolección, ya está cosechada y recolectada, ¿cierto? Las manzanas o las uvas, ¿cierto? Y ahí las medimos al valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección, ¿ya? Que sería el valor razonable que tendrían, el valor razonable y sabemos el valor de mercado, el libre intercambio, una transacción entre partes informadas, como dice la definición de valor justo, valor razonable, ¿cierto? Menos los costos de venta. Entonces ahí se miden a ese valor razonable, ¿ya? Y quedan ahí, esa es la última evaluación que se le hace bajo la NIC 41. Pero después cambia porque esa cosecha no la he producido con el ánimo de consumirla, ¿cierto? Sino que con el ánimo de enajenarla, con el ánimo de venderla, ¿no es verdad? Y por consiguiente ahí pasa a ser tratada por la NIC 2, inventario. ¿Por qué? Voy a volver atrás. Dice aquí las definiciones. ¿Qué son las existencias? Son activos, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, o consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, o conservados para su venta o distribución en el curso ordinario de las operaciones, o en proceso de producción para la venta o distribución. Entonces aquí, esos productos frutícolas los tenemos para la venta o distribución, ya en el curso ordinario de las operaciones, ¿ya? Incluso podrían ser para ser transformados en proceso de producción para la venta o distribución. Pueden pasar a ser materiales y suministros para ser consumidos en el proceso de producción, ya como en el caso de la uva, que va a producir otro bien.
Entonces pasan a ser activos que tienen la connotación, responden a la definición de existencias o inventarios, ¿ya? Y dejan de ser bienes agrícolas, biológicos, activos biológicos tratados por la NIC 41, porque pasan a ser productos mantenidos con el propósito de ser vendidos o distribuidos o transformados para en un proceso de producción. ¿Les queda claro? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo tengo una duda, pero Sí. es que en realidad creo saberlo, pero no estoy 100% segura. Los animales también serían como, en el caso de un matadero, ahí Sí. ¿sería distinto o también se consideraría como con la NIC 41 y la NIC 2 Sí, después de la haberlo NIC matado? Sí, la NIC 41 y la NIC 2. Sí, efectivamente, hay un tratamiento respecto a los animales. Sí, Ya, gracias. efectivamente, sí. Porque todo está relacionado con el objetivo que se tenga. ¿Mm? En la NIC 41 lo que trata de hacer es evaluar y reconocer y evaluar, ¿cierto? Todos esos activos biológicos que se tienen cuando que están en el uso de la explotación en el giro de la empresa, ¿no? ¿Verdad? En una de las líneas de negocio de la empresa, pero que después van a ser utilizados para otras finalidades. Están engordando estos animales para después poder producir otros bienes, ¿cierto? Entonces va a haber que distinguir entre ese animal en pie, en bar, el animal que se tiene como para la reproducción, el animal que se tiene para generar, por ejemplo, en el caso de las vacas o vaquillas, para producir leche. En fin, va a haber que ir haciendo la diferenciación. Entonces, espero que veamos la NIC 41 a continuación para que respondamos a esas preguntas, ¿ya? Pero efectivamente hay un punto en que los productos llegan a tratarse, terminan de tratarse con la NIC 41 y pasan a tratarse con la NIC 2. ¿Mm? Incluso hay algunos que hablaban de tratarlos como activo fijo, ¿ya? Entonces había un serio problema de reconocimiento de este tipo de activos. Porque antes de que se tratara la normativa internacional, existían otros criterios para tratar este tipo de bienes, ahí en particular el ganado, ya que mencionó el ganado, y se les trataba incluso como activos fijos. Pero en cambio, cuando entró a regir la normativa internacional, apareció esta NIC 41 que antes no existía, nada parecido para el tratamiento agrícola. Existía antes lo que se llamaba contabilidad agrícola, que era un tipo de contabilidad especial, ¿ya? Pero que, Profesor, ¿sí? que me nació otra duda. En el caso de, por ejemplo, de que yo tengo un terreno y ese terreno después, no sé, planto manzanas, árboles de manzanas, ¿en qué momento empieza a cambiar ahí de NIC? Yo mantengo siempre el terreno, Sí, pero entonces tendría que valorizar el terreno y aparte lo que sembré, ¿o no? muy buen punto. Sí, porque los terrenos deben ser evaluados, pero ni la NIC 41 ni la NIC 2, sino que son evaluados por la NIC 16. Sí, la ¿Ya? de propiedad, planta y equipo. Claro, exacto. Exacto. Entonces hay que distinguir las dos cosas. Tenemos el terreno y tenemos ¿cómo se llama? La explotación. Igual que otro producto, si tú estás plantando algo que es mucho más explotable de corto plazo, papas, por ejemplo, que las vas a estar cosechando todos los años, ¿cierto? Y con un nivel de rotación mucho más grande que la plantación de árboles frutales, que tienen un periodo de crecimiento y de desarrollo y después de explotación, pasan varios años en que se plante y que empiecen a cosecharse y explotarse. Obviamente que hay una diferenciación, pero el terreno se trata como un activo fijo, sigue siendo propiedad, planta y equipo.
Entonces hay que registrarlo por separado. También antes no se trataba esa diferenciación, ahora sí se trata. ¿Ya? Es lo mismo cuando hay un edificio, se debe reconocer en forma separada el edificio del terreno, porque eso lo plantea la NIC 16. Para reconocer y evaluar esos activos tiene que hacerse en forma separada. Entonces ahí tenemos buenos ejemplos de estas situaciones. ¿Le queda claro, Bárbara? Sí, profe, Bárbara, me quedó claro, gracias. ya. Ya, entonces, entonces espero que se haya entendido hasta cuándo se tratan con la NIC 41 activos biológicos, y de ahí para adelante pasa a ser NIC 2 inventarios. ¿Por qué? Porque se tratan de activos, existencia, inventarios, que pasan a ser inventarios para la venta, o para su transformación en otro producto. Podría ser, por ejemplo, tomates para ser transformados en salsas de tomate y un montón de productos asociados a eso también. Las uvas para su transformación en vino, como dice el ejemplo. Las mismas manzanas que citaban ustedes pudieran ser para la producción de jugos, concentrados y un montón de otras cosas. Y otras pasan al mercado para el consumo interno, y otras se enajenan al exterior, se venden al extranjero. Ya Chile, una de las áreas en que se ha potenciado tremendamente es la parte frutícola. Ella ha tenido un fuerte crecimiento de todo lo que es la fruticultura, y ha pasado a ser uno de los elementos de comercio exterior más fuertes. Es cuestión de ver todos los años la cantidad de plantaciones que tenemos, cómo se van ampliando distintas variedades, qué sé yo. Y esas son vendidas al extranjero, que tenemos, ¿cómo se llama? Mercados, ¿cierto?, que reconocen la fruta nacional. Por consiguiente, es un rubro interesante de tratar. Ustedes mismos han dado ejemplo, y claro, tenemos esos productos hasta el punto de cosecha y recolección, pero después son tratados para distintos fines, para transformarse para otros productos o para venderse directamente al consumo interno o externo, ¿cierto?, para ser exportado. Bien. Tenemos aquí los sistemas de medición de costo que pueden existir, ¿cierto? Antes de ver las fórmulas de costo, estoy hablando solamente del costo, de la valorización de la existencia basado en el costo, ¿cierto? Porque todo lo que hemos visto hasta aquí está relacionado con el costo. Y la evaluación se hace al costo, al valor neto realizable el menor, pero aquí no hemos llegado al valor neto realizable todavía. Estamos hablando del costo. Y antes de llegar a las fórmulas de costo, hablamos de los sistemas de medición de costo que pueden existir, ¿cierto? Aquí tenemos algunos que da la misma NIC 2 los plantea, y que están en el método del costo estándar y el método del minorista. Ambos pueden ser utilizados siempre que el resultado de aplicarlo se aproxime al costo. ¿Ya? Y ustedes deben haber visto los costos estándar. Los costos estándar se utilizan mucho en control de gestión. Son una muy buena herramienta de gestión porque nos permiten hacer mediciones. Porque el costo estándar, tal como su nombre lo dice, está asociado a estándares fijados con anterioridad. Se fijan ciertos estándares de costo, de estándares de consumo, estándares de determinación de materias primas, mano de obra, niveles de eficiencia que se espera lograr, ya, de utilización de la capacidad instalada que se espera obtener, ya, la capacidad instalada de la empresa. Entonces se fijan ciertos estándares y se trabaja con eso, se fijan los estándares. Y todo eso debe ser comparado con los costos reales para ver si funcionó o no funcionó. Y ustedes tienen que haber visto, ustedes tienen varios ramos de costo, tienen que haber visto el costo estándar, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Bárbara, ¿tuvieron Sí, costo estándar? ¿Tan lento hoy creo día? que sí, profesor. Ya.
Entonces, porque los costos son complejos. ¿Mm? Entonces, los costos estándares son elementos que son medibles, comparables, ¿cierto? Y deben ser comparados con la realidad. Y se fijan de antemano y nos permiten entonces obtener un buen control de gestión de la entidad. Por eso se fijan estos costos estándares. ¿Mm? Entonces la NIC 1 da la posibilidad, ¿cierto?, del uso de valorización de la existencia a través del costo estándar, ¿cierto? Pero en la medida que no haya mucha diferenciación con las fórmulas tradicionales de costo, como las que vamos a ver, como las determinaciones que ya hemos visto y las fórmulas de costo que se utilizan, ¿ya? Entonces, estas condiciones de cálculo de los estándares se deben revisar de forma regular para ver si es necesario modificarlos, porque pueden ir cambiando. Esos estándares pueden ir cambiando, ¿ya? Ustedes saben lo que es un estándar, ¿cierto? Es fijar un determinado nivel, ¿cierto? Un determinado valor que sea comparable y que sea medible. Ese es un estándar. Puede ser un estándar de rendimiento, de calidad, ¿cierto? De cantidad, que se espera lograr, un estándar de eficiencia. Y una vez aplicado, ¿cierto?, en la práctica, en las operaciones, medir, comparar ese estándar con lo real que se ejecutó y ver si funcionó o no funcionó ese estándar. Y si no, habría que llevar a pérdida o un beneficio el resultado, ¿cierto? Si la diferencia es significativa. Y por eso entonces las condiciones de cálculo, si se utiliza el costo estándar, deben ser revisadas regularmente. Y el otro método, el método del minorista, que es mucho más simple, ¿cierto?, que tiene relación con la rotación del inventario, y que le resulta muy difícil utilizar otros métodos de costo que son más complejos. Y ese costo de la existencia se determina súper simple, tomando el valor de venta y comparándolo con el porcentaje de margen establecido, el margen de venta que es esperado. Y ahí se saca el costo. Entonces el minorista está sacando siempre cuál es su rendimiento de acuerdo con este criterio. No entra a hacer mediciones a través del costo estándar o empieza a aplicar fórmulas de costo más complejas, sino que se basa en esto, ¿ya? Entonces ambas son aceptadas por la NIC 2. Y luego tenemos entonces las fórmulas de costo. Y aquí es lo que yo quiero que me entiendan, ¿ya? Quiero que me entiendan. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuáles son los métodos de evaluación de las existencias? ¿Qué me responden? No se atropellen. Que tan lento hoy día. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ya. ¿Cuáles son los métodos de valoración de las existencias? Si alguien les pregunta por ahí, ¿cuáles son los métodos de valoración de las existencias? ¿O cómo se evalúan las existencias? ¿O los inventarios? ¿Cuál es la respuesta? Esos serían, ¿no son las tarjetas de existencia o sí, profe? No, es que esa es la forma de llevar a cabo en el terreno, Ah, ¿sí?, ya. del registro, ¿cierto? Esta sería la forma, Es el entonces la registro de pregunta existencias. es, ¿la ¿Sí? forma en la que se evalúa? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo se evalúan las existencias? Mm, mm, mm. ¿Quién me puede responder?
costo al valor neto realizable el que sea menor. Perdón, no te escuché bien. Al costo o al valor neto realizable que sea menor. Perfecto, eso es. Miguel, ¿cierto? Sí. Exactamente. ¿Escucharon los demás? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Exactamente. La pregunta, si yo le hago la pregunta, ¿cómo se evalúa la existencia? La respuesta es la que acaba de decir Miguel, es justamente al costo o al valor neto realizable el que sea más bajo, ¿ya? Todo lo que hemos estado viendo aquí solamente es costo, todavía no llegamos al valor neto realizable, ¿ya? En todo caso, es bien preciso lo del valor neto realizable, no hay grandes cosas que ver, sino que simplemente vamos a ver que hay una variación de los costos o de las materias primas o de los precios de mercado que lleva a que evaluemos por valor neto realizable, pero la fórmula normal es evaluar al costo. Entonces, tal como dice Miguel, si les preguntan a ustedes cómo se valorizan las existencias o los inventarios o cómo se evalúan, depende de cómo le hagan la pregunta, si ustedes, la respuesta debe ser al costo o al valor neto realizable, el que sea más bajo, ¿ya? Pero si evalúan al costo, que es la norma casi más general, ¿cierto? Deben utilizar ciertas fórmulas de costo, ¿ya? Y esas fórmulas de costo son las que están ahí a la vista. Y fíjense ustedes, no voy a saltar el número 1 que dice ahí método de identificación específica, sino que las fórmulas de costo que ustedes más conocen son estas dos que están aquí abajo, ¿ya? Primeras entradas, primeras salidas, o FIFO, o el precio promedio, debería haberle puesto precio para que sea PPP, o precio promedio ponderado, ¿ya? Estas son las que ustedes más conocen, y habitualmente las respuestas que dan los alumnos cuando uno les pregunta cuáles son cuáles los criterios para evaluar las existencias, todos contestan, primera entrada, primera salida o precio promedio ponderado. Y eso es un error. Estos no son los criterios de evaluación de las existencias, son los métodos, son las fórmulas de costo para evaluar las existencias bajo el modelo de costo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Son fórmulas de costo, ¿ya? Cuando estamos evaluando al costo, dijimos costo o valor neto realizable el que sea más bajo. Entonces, bueno, si estamos evaluando al costo, estas son nuestras fórmulas de costo. PEPS o FIFO o PPP. Riesgo financiero. ¿Sí? ¿Sí? Pero además tenemos este método de identificación específica, ¿ya? Y estos son especialmente cuando son actividades que no tienen una gran cantidad de movimiento, que son algunos productos muy específicos que se pueden estar elaborando, ¿ya? Sino que están, por ejemplo, de repente responden a algún contrato que pudiera tener la empresa y que estableciera un proyecto muy especializado en que tendrían que utilizarse determinadas materias primas muy especializadas y mano de obra muy especializada también en el rubro en que se está produciendo. Y en ese caso hay que generar cierta tecnología, maquinaria, que se pueda ser utilizada para ese tipo de producto y definir todo un modelo de costo, ¿cierto?, que esté asociado a ese producto en particular. Les doy el caso, una empresa metalmecánica tiene un contrato para producir ciertas partes o piezas de otra empresa, ¿ya? De una empresa más grande. Entonces esta otra empresa metalmecánica produce partes o piezas que le proporciona a esa empresa que es un poco más grande, o una empresa que la contrata para eso. Y resulta la empresa, para poder producir esas partes o piezas, tiene que comprar maquinaria especializada, comprar materia prima especializada, definida, contratar personal especializado para el efecto, y por lo tanto su modelo de costos no es el mismo del resto de las líneas de negocio de la empresa. Y en ese caso entonces usamos el método de la identificación específica. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Y ahí tenemos otra fórmula de costo para evaluar las existencias, al costo.
¿Está claro? Por Dios que están lentos hoy día, ¿eh? ¿Valeria entendió? Sí, profe. ¿Nicolás? Sí, profe. ¿Natalia Andrea? Sí. ¿Sí, sí o sí no? ¿Miguel? Sí, profe. ¿Mauricio? Sí, profe. ¿Esteban? Sí, profe. ¿Christopher? Profe, lo que pasa es que yo acabo de llegar porque andaba en el médico con mi mamá, entonces voy a ver el video de la clase y si me surgen dudas le voy a preguntar, ¿ya? Ya, cómo no. ¿Bárbara? Sí, profe. Bueno, veo que estuvieron muy lentos hoy día, ¿eh? Voy a pensar que es porque día lunes. Entonces el día miércoles vamos a terminar con este rubro y vamos a ver si desarrollamos algún caso. Y entonces dejaríamos el primer control para el próximo lunes. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? Profe, entonces mañana nos va a dar más o menos lo que va a entrar en el control, ¿cierto? El miércoles, en la clase del miércoles. El miércoles, sí, perdón. Sí, sí. Bien, pues terminamos aquí. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguna cosa? No, profe. Ya. Bien, espero que se cuiden, estén bien y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Hasta el miércoles. Chao, profe, Gracias. cuídese. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao, que les profe. vaya bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídate. Chao, Gracias por profe. Cuídese, nos vemos más rato. Ah, sí, Bárbara, seguimos un rato más. Más rato. Chao. Sí, gracias.